Muy buenas noches desde el Hotel Liberos de Zaragoza. Radio Televisión Española les va a ofrecer a continuación el primer debate con los 8 candidatos de las 8 formaciones que hasta ahora tenían representación en las Cortes de Aragón. Jorge Azcón, Partido Popular; Pilar Alegría, Partido Socialista; Alejandro Nolasco, Vox; Jorge Puello, de Chunta; Tomás Guitarte, de Coalición Existe; María Goicoechea, Podemos, Alianza Verde; Marta Bengoechea, Izquierda Unida; Movimiento Sumar; y Alberto Izquierdo, del Partido Aragonés. Muchísimas gracias a los 8 por aceptar esta invitación. Seguro que el electorado lo va a agradecer. Ya saben el mecanismo, yo de todas formas se lo iré recordando. Lo que pasa es que vamos a empezar, aparte de los bloques que vamos a debatir después, economía, políticas sociales, pactos electorales, con lo que llamamos nosotros el minuto de plata. Es el minuto que tienen ustedes para responder a la pregunta por qué quieren ser presidente o presidenta de Aragón. Vamos a empezar este turno de mayor a menor en función de la representación en las pasadas Cortes. Jorge Azcón, cuando quiera, su minuto. Buenas noches. Lo primero es que me gustaría agradecer a las familias aragonesas que mayoritariamente nos estarán viendo desde sus hogares. Y también me gustaría expresar mi pésame a las familias de las víctimas de los accidentes ferroviarios que se han producido en nuestro país. Cuando hace 2 años y medio los aragoneses me otorgaron mayoritariamente su confianza, me puse a trabajar desde el primer minuto para mejorar Aragón. Y eso es de lo que me gustaría que habláramos esta noche. Porque creo que vamos en el camino correcto, aunque sé que todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Quiero que este debate sea un debate de lo que estamos construyendo entre todos. Un debate de propuestas. Un debate en el que digamos la verdad, en el que pensemos en mejorar la vivienda, en mejorar la economía de Aragón y en que construir entre todos Aragón sea posible. Buenas noches, Aragón. Quiero que mis primeras palabras sean para trasladar mi cariño a los familiares de los 2 esquiadores que hoy han sido arrollados en el alud de Cerler. Hoy los aragoneses afrontamos unas elecciones autonómicas que nos cuestan 10 millones de euros. 10 millones de euros que no podrán ser invertidos en mejorar nuestra sanidad, tampoco en construir vivienda pública, ni por supuesto en ayudar a las familias que peor lo están pasando. 10 millones que se gastan por capricho del señor Azcón y por atender al mandato de su partido político desde Madrid. Y yo estoy aquí para defender justamente lo contrario, un Aragón que no se someta, un Aragón con un gobierno que cuida, que protege y que defienda los derechos de los aragoneses a tener una buena sanidad pública, los derechos a tener una buena educación de calidad también en nuestros pueblos. Un Aragón, por supuesto, que dé oportunidades para todos sin dejar a nadie atrás. Y efectivamente, yo, señores aragoneses y aragonesas, ofrezco una oportunidad basada en el respeto, también en los derechos y en la convivencia. Por eso quiero ser su próxima presidenta. Muy buenas noches, muchas gracias a todos ustedes. Miren, en 2023 se llegó a un acuerdo porque los aragoneses decidimos dejar las políticas socialistas y la mafia de Pedro Sánchez detrás, pero a los pocos meses el PP decidió pactar con Pedro Sánchez y traer inmigrantes ilegales a la comunidad, faltando con el compromiso de los votantes de Vox, con los votantes también del PP y con ese pacto de gobierno. Y entonces nos surgió un dilema, o seguir con los sillones o elegir los principios. Y nosotros siempre elegimos principios. Y estas elecciones, al fin y al cabo, han sido convocadas por un interés electoral del señor Azcón, del PP, porque era tan sencillo como habernos sentado a negociar como en Valencia, como lo que se ha hecho en Valencia, algo tan sensato como una bajada radical de impuestos, como luchar contra la inmigración ilegal o limpiar los cauces de los ríos, cosas que son todas de sentido común, pero el señor Azcón no ha querido. Y de sentido común van estas elecciones, y ese sentido común vendrá de la mano de Vox. Bien, buenas noches. En primer lugar, trasladar también nuestro pésame a las familias y los amigos de los fallecidos en este alud. Quería darle las buenas noches y especialmente también las buenas noches al señor Nolasco. La verdad que es un placer verle aquí, que el señor Abascal le haya permitido al menos venir aquí al debate. Y bien, aquí hay muchos presidentes que dicen que quieren ser presidentes de Aragón, pero realmente lo que podemos ver es que lo que quieren ser es jefes de sus sucursales, de sus partidos en el territorio. Por ello, más que nunca, necesitamos presidentes de Aragón que ejerzan la presidencia y la ejerzan incluso enfrentándose a sus líderes de Madrid para defender Aragón, para defender nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales, nuestros ríos, nuestras montañas, nuestra cultura también, nuestra ciencia. En definitiva, defendernos en muchas ocasiones de ellos. Y necesitamos hechos, no promesas. Por eso yo en muchas ocasiones he roto la disciplina de grupo, porque creo que por encima de todo está Aragón. Porque como dijo José Antonio Labordeta, uno no viene a la política por el sueldo,
sino por principios y por hacer algo con su tierra. Buenas noches también y expresar mis condolencias a los afectados por el accidente ferroviario y los afectados por el alud en el Pirineo. La verdad es que nosotros, ante la pregunta ¿por qué quieres ser presidente?, realmente lo decimos porque sabemos de verdad dónde nos duele Aragón y queremos hacer lo posible por remediarlo. Queremos trabajar por una comunidad autónoma que se desarrolle en equilibrio, donde haya oportunidades para todos, vivan donde vivan, que los derechos no sean una excepción, sino que sea una norma habitual en el procedimiento cada día. Y también hay que decir, también que nos molesta como turorenses y como aragoneses, que en una campaña electoral en la que se juega y se decide el futuro de Aragón se haya convertido en el lugar de peregrinaje de líderes nacionales. Líderes nacionales que vienen a llevarse los votos, como se llevan el agua o lo que les dejemos. Y vemos la política convertida en un fenómeno fan, con gente haciéndose fotos con políticos que ni son de aquí ni les interesa Aragón. Y nosotros tenemos problemas propios, necesitamos soluciones propias, necesitamos las soluciones que nosotros aportaremos. Bueno, buenas noches. En primer lugar, sumarme a las condolencias ya expresadas y a mí me gustaría comenzar hablando del voto útil, porque estos días lo vamos a escuchar muchas veces, pero el voto útil, cuando a mí me lo dicen, me pregunto, ¿voto útil para qué? ¿Para que el Partido Popular siga recortando de nuestra sanidad y de nuestra educación pública? ¿O para que el Partido Socialista siga haciendo regalos fiscales a los rentistas? El voto útil solamente es útil si transforma, si mejora la vida de la gente. Y en Podemos Alianza Verde hemos demostrado, cuando hemos tenido esas responsabilidades de gobierno, que sabemos poner a la ciudadanía por delante. En los últimos años hemos conseguido avances importantes, por ejemplo, aulas madrugadoras gratuitas o, por ejemplo, leyes feministas, políticas que cuidan, bomberos forestales contratados 12 meses. Y estos son solo algunos de los logros que hemos conseguido con tu apoyo. Por eso yo te voy a pedir que esta noche, cuando pienses en el día que tienes que ir a votar, vayas a votar no con miedo, sino con memoria, sabiendo que los derechos no se piden por favor, que se conquistan con mucha rasmia. Yo también sumarme a las condolencias del accidente de Cerler. Yo vengo de la función pública y por lo tanto tengo vocación de servicio público. La misma vocación de servicio que tienen mis compañeras en el Ayuntamiento de Zaragoza, de Zuera o en cualquier administración del territorio. La misma vocación de servicio que tiene la gente que es sanitaria, educadora, trabajadora social, bombera o de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y la misma vocación también que tiene la gente que es autónoma, la que abre un comercio local, la que trabaja en nuestros campos, la que se dedica a la ciencia, la gente que cuida, que limpia, que transporta mercancías, la que nos ofrece información a diario y también la gente que nos alimenta el alma a través de la cultura. Y esta vocación de vida común es lo que nosotras llamamos el valor de la gente. Y este 8 de febrero vamos a llenar las urnas, las calles, las instituciones de lo que de verdad tiene valor, de lo que no se vende y de lo que no tiene precio. Buenas noches, aragoneses, aragonesas. Me sumo a las condolencias que han expresado el resto de candidatos. Quiero ser presidente de Aragón por una razón muy sencilla, porque yo sí que creo que Aragón debe tener voz propia. Creo que hay una forma de gobernar basada en los acuerdos, en la estabilidad, en poner a los aragoneses por delante de nuestras siglas. Hoy nuestra tierra avanza porque hemos sabido entendernos hasta ahora, porque cuando se gobierna desde Aragón y pensando en Aragón, las cosas salen bien. Yo no quiero ser presidente para cambiarlo todo, ni para pelear con nadie. Quiero ser presidente para seguir haciendo que Aragón funcione allí donde vivas. Voy a decir algo que todos ustedes deben pensar. Hay quien ha estado en Madrid y hay a quien le encantaría estar en Madrid. Yo no, yo quiero estar aquí con vosotros. Porque para mí lo más importante es esta tierra. Porque eso es lo que ha hecho mi partido siempre, gobernar para que Aragón progrese. Y miren, yo se lo voy a decir sinceramente, para mí Aragón va de cojón. Pues hechas las presentaciones, vamos con el debate, que ya saben que está estructurado en 3 bloques de 20 minutos. Cada uno tendrá un turno de 2 minutos y medio, o varios turnos para administrar este tiempo. Es importante que administren bien los tiempos. Es importante también, y eso está pactado, que el minuto de entrada y el turno de salida de cada uno de los 3 bloques sea respetado. Y en el medio que se cruce. Puede ser un debate intenso y educativo. Puede ser un debate vibrante, pero con respeto. Por lo tanto, pueden cruzarse, pueden contraponer ideas,
en ese tiempo que se permite para ello, aparte de la entrada y de la salida, si hay mucho ruido yo trataría de reconducir el tráfico. Vamos con el primer bloque, economía. Estamos asistiendo, en este caso abrirá Vox y cerrará el Partido Socialista, estamos asistiendo a un cambio acelerado de las estructuras o de las condiciones económicas en todo el mundo, también en España y también en Aragón. El señor Alejandro Nolasco, ¿cuál es la propuesta de su partido en este sentido? Miren, hay que tener en cuenta una cosa clara, y es que el bipartidismo lleva gestionando de manera terrorífica todos los recursos y al fin y al cabo es el mismo partido con distintas siglas. Aquí se rasgan las vestiduras por los recortes de la PAC, pero los votan a favor en Bruselas. Hace poco votaron a favor también de Mercosur. Hay que recordar que el PP y el PSOE admitieron, es decir, votaron a favor de admitir a trámite la regularización masiva de 500.000 inmigrantes ilegales y hoy nos hemos enterado de que el PP se ha negado a debatir eso en Bruselas. Miren, el PP dice que baja impuestos, pero realmente no baja ningún impuesto. Se reparte en el Tribunal Constitucional con el PSOE, dan pasta a las ONGs que se lucran indirectamente con el tráfico de personas. La ley de energía era, la que se ha puesto ahora, era un calco del decreto ley de Lambán y lo hacen para reventar el maestrazgo al servicio del lobby fotovoltaico, como reventaron también la central térmica de Andorra. ¿Y qué propuesta tiene el bipartidismo para la vivienda? Pues simplemente cohousing, co-living, que una señora de 80 años tenga que compartir balda de cocina de nevera en la cocina con un chaval de 19 años, pisos de menos de 30 metros, porque el PP dice que en 100 metros caben 3 pisos y los ayuntamientos del PP y del PSOE no liberan suelo. Si no se libera suelo no se puede construir y cada vez va a ser más imposible construir. Y por tanto, se ha obligado a los jóvenes al exilio o a la precariedad. Estaría bien que votaréis alguna vez a favor de alguna ley de vivienda o de alguna propuesta de vivienda y no que siempre votaréis en contra, como hacéis siempre. Estáis en contra de la subida del salario mínimo, pues estáis en contra de la revalorización de las pensiones, estáis en contra de regular el alquiler de temporada, estáis en contra de todo, señor Nolasco. Estamos en contra de llevar a la ruina el bipartidismo que usted apoya y que ha apoyado siempre a la ruina a los aragoneses y a los españoles. Que usted de Sumar no se ha salido, que le parece muy mal Sánchez, pero ha tragado con todo. Nosotros no fuimos del gobierno. ¿Sabe lo que arruina a la gente? Llevarse el agua de Aragón a Murcia. Explique eso, señor Nolasco, explique que su jefe, no sé si lleva a Pinganillo para que le digan lo que tiene que decir, que su jefe que fue a Villarluengo ayer, no sé si les explicó a la gente de Villarluengo que en la margen derecha del Ebro no vamos a regar porque se la vayan a llevar a Murcia. ¿Lo ha explicado eso? Porque eso sí que nos interesa y eso sí que es economía, eso es economía de verdad. No hable usted de terrorífico, no, cuéntenos a los aragoneses dónde y cómo van a llevarse el agua de todos nosotros. Sí, cuéntenos qué ha hecho usted en 40 años apoyando al PSOE y al PP, no haciendo nada, porque usted y su partido son culpables de este desastre. Sí, en 42 que tengo, con 6 ya les apoyaba. Coincido plenamente en lo que decían mis compañeros. No deja de ser curioso que el señor Nolasco hable aquí de agua, de los agricultores, cuando es un partido político que defiende claramente el trasvase del Ebro. Y luego, hombre, las obras hidráulicas, señora Alegría, obras hidráulicas aquí primero. Que hable él de los agricultores, porque cuando Trump planteó los aranceles para nuestras industrias y, por supuesto, también para los productos agrícolas, ahí los señores del partido político de Vox bien callaron cuando sufrimos en España la amenaza de esos aranceles por parte de Trump. Ahí, serviles y calladitos. Pero aquí la pregunta es bien sencilla y yo creo que no le toca tampoco al señor Nolasco porque, bueno, ya ha dicho suficiente. Si miran, justo hoy titulaban: sí, sobra agua y si sobra agua y sobra, se puede dar a nuestras regiones vecinas. Aquí la pregunta es, señor Azcón, ¿va a gobernar usted con un partido que apoya el trasvase del Ebro? Déjeme que escuche a todos y no se preocupe que le contestaré. Es una pregunta importante. No se preocupe que le contestaré. Pues vamos con... Aragón, sí. Yo voy a interpelar también al señor Azcón. Aragón ha sido su cortijo. Usted ha estado perdonando impuestos a los que más tienen, poniendo alfombras rojas al oligopolio energético y ahora a los proyectos de centros de datos, sin importarle cómo vive la clase trabajadora, sin importarle si la gente llega a fin de mes o si tiene que elegir entre pagar el alquiler, estos alquileres que tenemos ahora que están triplicados o comer, ¿no? Y mientras tanto, las multinacionales, el oligopolio energético se está forrando y vienen a nuestra tierra porque tienen suelo barato, energía barata y gobiernos baratos. ¿Sabe cómo se podría evitar que en Aragón no se bajen impuestos?
con que su gobierno dejase de robarnos a los aragoneses y dárselo a los catalanes. Dígale a su formación que deje de apoyar a un señor que le da 105 euros más a cada catalán que a cada aragonés. Dígale a su gobierno que no le quite la vivienda a los propietarios que les ha costado una vida construirla y que construya vivienda pública. Dígaselo a su gobierno. Estudie bien lo que es la financiación autonómica. Estudio bastante bien lo que es la financiación autonómica. Llevo mucho tiempo aquí trabajando por esta tierra. No vine ayer. En cuanto a la financiación autonómica, que estamos viendo que es uno de los temas troncales para Aragón, por supuesto, para financiar nuestros recursos públicos. Nosotras lo que consideramos es que lo que estamos viendo es el producto de un bipartidismo que no ha sabido acertar en la fórmula para que esa financiación sea la adecuada para nuestra comunidad autónoma. En este sentido, nosotras tenemos tres claves fundamentales que creemos que hay que contar, ¿no? En primer lugar, debemos evitar ese dumping fiscal entre comunidades autónomas. En segundo lugar, garantizar un suelo mínimo de ingresos que sirva para cubrir los gastos que tenemos en nuestro territorio en servicios públicos, y en tercer lugar debemos asegurar que el dinero sea finalista, que ese dinero vaya a los servicios públicos, y no es de recibo que estemos pidiendo más dinero a la financiación autonómica cuando aquí nuestros recursos públicos los privatizamos. No sé si hay que decir otra vez, de las miles de veces que lo hemos dicho, que en Aragón no sobra agua y que es evidente que el planteamiento del trasvase está caduco desde hace decenas de años, que parece mentira que lo revivamos ahora. A ver, yo la realidad es que hay que manifestar nuestro apoyo a los agricultores, que son los que realmente necesitan agua, apoyo frente a Mercosur, apoyo también... ¿Apoyo a Mercosur, señor Apoyo frente a Mercosur, apoyo para que se hagan elecciones en el campo de una vez por todas, es decir, el agua tiene unos usos que ya estamos llevando y que hay que evaluar muy bien los nuevos usos que se le quieren dar al agua, como por ejemplo el uso abusivo que puede suponer la manipulación y la ampliación masiva con centros de datos. De todas maneras, de todas estas cuestiones que afectarían este capítulo, yo creo que deberíamos intentar centrar en la vivienda. La vivienda es la preocupación máxima de nuestros conciudadanos. Nosotros tenemos propuestas muy claras para hacer vivienda. Por ejemplo, proponemos que en cada localidad de Aragón se construyan al menos 4 viviendas públicas directamente por el Gobierno de Aragón, de manera que satisfagan viviendas públicas en alquiler, que satisfagan esa demanda que todos detectamos que hay en los pueblos. También decimos que si se van a construir 3.000 viviendas en Zaragoza, debería comprometerse a construir otras tantas en el medio rural, tantas en Zaragoza como tantas fuera. Es decir, la vivienda asequible ha de ser un objetivo prioritario de cualquier gobierno que en esta próxima legislatura entre en Aragón. Pues estoy de acuerdo con usted, señor Guitarte. Me extraña que en esta primera ronda, hasta que ha hablado usted, nadie hubiera hablado de vivienda. Porque la vivienda es el problema más importante que tienen los aragoneses y que tienen los jóvenes aragoneses. Y la realidad es que cuando el Partido Socialista gobernó durante 8 años en esta comunidad autónoma, construyó 86 viviendas. Durante estos 2 años y medio, mi gobierno ha impulsado casi 3.000 viviendas para jóvenes. Lo estamos haciendo en el territorio, lo estamos haciendo en los pueblos, lo estamos haciendo en las zonas turísticas, en las grandes ciudades y también en las medianas ciudades. Y queremos seguir haciéndolo, y es a lo que nos vamos a comprometer. 1.000 viviendas más cada año. Pero no tengo ninguna duda, señor Pueyo. Si yo soy presidente de Aragón, nunca habrá un trasvase del Ebro, ni yo apoyaré un trasvase del Ebro. Pero pactará con formaciones que lo apoyen. Pero hoy, la realidad, pero lo que yo le aseguro, señor Pueyo, es que con usted y el Partido Socialista no tengamos dudas de que le va a decir que sí. Lo que le aseguro es que conmigo no habrá un trasvase del Ebro. Pero no, y permítanme que acabe... No descarta lo que le estoy diciendo de presentarse y de pactar con Vox, pese a que ellos defienden el trasvase del Ebro. Y por cierto, lo que ha dicho usted de las 86 viviendas lleva 8 años diciendo este mantra. Mire, Neutral desmentía esta noticia hace poco tiempo y decía que no, que en 8 años han finalizado la construcción de 1.194 viviendas protegidas en Aragón, 1.120 más de las que dice Azcón. No me estoy inventando nada. ¿Quién se lo inventa? Es usted. Es que era un gobierno de chunta con el Partido Socialista el que no hizo viviendas, y todos en Aragón sabemos la verdad. Pero si hay un debate que de verdad ahora preocupa y que tenemos que hablar, es el de la financiación autonómica. La financiación autonómica que está proponiendo el Partido Socialista y que proponen el resto de partidos de izquierdas deja a nuestra comunidad autónoma como la peor de todas las comunidades autónomas en España. Lo que nos están proponiendo es insolidaridad, desigualdad. Y yo querría preguntarle a la señora Alegría por qué va a defender un sistema de financiación que todos los presidentes de las comunidades autónomas socialistas están rechazando.
Bueno, vamos por partes. Bienvenido sea esta aclaración del señor Azcón, porque desde luego todo el mundo tenemos muy clara en nuestra retina esos aplausos desaforados por parte del señor Azcón cuando se hablaba del trasvase del Ebro No en mienta, una señora convención Alegría, no mienta. del Partido Popular. Ahí están las imágenes. Por cierto, quiero recordar también que aquí en Aragón, donde ha gobernado mayoritariamente el Partido Socialista durante los años del gobierno de Marcelino Iglesias, se construyeron más de 26.000 viviendas públicas. Pero si quieren que vayamos a hablar de la financiación autonómica, que veo que al señor Azcón también le gusta mucho, voy a traerle además una imagen que sé que a él le gusta. No puede ser que haya traído el cartel otra vez. Estamos hablando de la financiación autonómica que va a suponer la llegada a Aragón de 630 millones de euros. Este debate, que tanto le molesta al señor Azcón y que por parte del Partido Popular lo único que hemos escuchado ha sido el no constante y las cero propuestas, yo lo que planteo, desde luego, como próxima presidenta de Aragón, es que con esos 630 millones de euros se pueden poner en marcha más de 4.000 viviendas públicas al año, que se pueden poner en marcha 175 escuelas y colegios en Aragón, que podemos hablar de poner en marcha más de 80 residencias públicas, con lo que se necesitan en estos momentos. Muchas de esas plazas de residencias públicas les cuestan a las familias entre 1.700 y 1.800 euros mínimo. Esto es lo que tenemos que hablar y debatir sobre esa nueva financiación autonómica y, por supuesto, es lo que tiene que hacer un gobierno responsable. Le quedan 30 segundos. Recuerde que en este caso cierra usted, si los quiere conservar. Señora Alegría, hace poco mi hija me dijo que había sacado un 5 y me preocupé. Dijo, todos los demás han sacado un 4. Digo, pues entonces bien. Esto es lo que usted nos dice. Como vamos a tener 630 millones más, ¿qué más da lo que tengan los demás? Me parece profundamente injusto. Me gustaría hablar de vivienda y decir que nosotros tenemos una propuesta clara. 0 impuestos a los menores de 40 años y un aval del Gobierno por el 80% del coste de la vivienda. Eso es actuar de una forma directa. 0 impuestos, que son el 36,4% del coste real de una vivienda, para todo aquel que compre su primera vivienda. Eso es ayudar a la gente. En cuanto a la financiación, yo voy a decirles algo claro. ¿Por qué no tenemos una negociación bilateral con el Estado? Si tenemos derecho a tenerla, ¿por qué no exploramos la bilateralidad y salimos de una vez por todas del pelotón de los torpes? Señores, ¿y por qué no han hecho una propuesta de financiación autonómica que solo la ha hecho un partido, que es una propuesta que va a ir a trámite parlamentario? Estamos hablando de que las personas están en el centro del debate y no la confrontación territorial. Pero como ya se ha hablado de financiación autonómica, vamos a hablar también de responsabilidad fiscal. Y este Gobierno, señor Azcón, deja de recaudar, perdonando a los ricos con el impuesto de sucesiones, más de 300 millones de euros al año, con los que se podría hacer vivienda, con los que se podría resolver la precariedad de la gente que está en el sistema de protección de menores, con las que se podría también duplicar el presupuesto para derechos sociales. En cuanto a vivienda, la vivienda no puede ser un lujo ni para la clase trabajadora ni para la juventud. Tiene que ser un derecho y tú no puedes comprar o alquilar una vivienda, pero llega un fondo buitre y te compra 2 edificios en tu barrio. Esto no puede ser, señor Azcón, y lo que no puede ser tampoco es que usted anuncie aumento en las partidas y planes de vivienda y ese dinero vaya directamente a la especulación por parte de las promotoras inmobiliarias, no se regulen los pisos turísticos, no se regule ninguna especulación ni se saque vivienda que, que podría salir de forma rehabilitada o vivienda vacía al mercado. Bueno, yo es que lo que nosotras no comprendemos es cuando se ha normalizado que la vivienda tenga que ser un bien de mercado y no un derecho que todas las personas tengan que tener garantizado. Lo que está claro es que las recetas que se han implementado hasta ahora no han funcionado, porque vemos cómo sigue siendo uno de los principales problemas que atraviesan a toda nuestra sociedad. Nosotras, desde luego, en el tema de la vivienda creemos que hay que ser valientes, que hay que ser contundentes y hacer una apuesta decidida por la intervención del mercado de la vivienda. Como nosotras proponemos medidas como, en primer lugar, bajar el 40% de los alquileres a aquellas zonas donde están más tensionadas. En segundo lugar, la construcción de vivienda pública, pero que sea pública de verdad, porque ahora mismo estamos viendo cómo hay viviendas públicas que cuestan en torno a 200.000 euros y a mí me gustaría plantear qué persona tiene en su cuenta 200.000 euros para acceder a una vivienda de protección en este sentido. También consideramos que es fundamental que saquemos al mercado las viviendas que tienen vacías los fondos buitres para que esto pueda regular el precio. Señor Pueyo, usted es el que le queda más tiempo, por si quiere ir administrándolo de otra manera. Estaba escuchando con atención, de acuerdo con las palabras de la señora Bengoechea y la señora Goicoechea, y voy a hacer una pregunta más al señor Azcón. En primer lugar, decir que nosotros estamos en contra de la financiación autonómica, tal y como está planteada este nuevo sistema de financiación, lo hemos dicho muchas veces, no decimos nada nuevo, pero quería hacer una pregunta, señor Azcón, a ver si me responde a esta. ¿Sabe usted cuál es el salario mínimo? No se preocupe, que le responderé ahora.
Por nuestra parte, queríamos hacer también una reflexión sobre la financiación autonómica. Se ha dicho que hay más dinero, que hay 600 millones más, pero obviamente simplemente hay más dinero porque se pone más dinero en la caja. El Estado pasa del 50% del IRPF al 55%, del IVA lo mismo, pero no porque se reparta de una forma más justa o mejor para los aragoneses. Al contrario, se reparte de una forma que nos perjudica. Se reparte buscando unos criterios que prioricen la asignación de los recursos que se quieren dar a Cataluña y a Andalucía. Nosotros somos absolutamente contrarios a este nuevo sistema por la forma y por el fondo en el que se ha gestado. Por la forma porque ha sido una negociación bilateral con Esquerra Republicana de Cataluña y en el fondo porque aleja del principio de solidaridad, aplica el criterio de ordinariedad para Cataluña. No hay nada menos progresista que la ordinariedad. Con lo cual lo que pedimos es que no se nos quiera hacer comulgar con ruedas de molino diciendo que porque esto viene del PSOE debamos asumir que esto es una medida progresista. El sistema de financiación que se quiere imponer en modo alguno es progresista, es todo lo contrario a la solidaridad que se pregona y discrepamos radicalmente de él. Y me gustaría, bueno, dejo los segundos para el final. Silencio. ¿Hay alguien que quiera intervenir? Queda tiempo. ¿Cómo hemos cambiado, señor Guitarte, con lo amigo que era usted de Sánchez? Cuando le hizo presidente, ¿se acuerda que tuvo que dormir escoltado en un hotel? ¿Sabe una cosa? De los que estamos aquí, al menos a 4 les habrá deseado suerte Sánchez hoy. A mí no. A usted seguro que sí. O sea, que no le critique ahora cuando usted le convirtió en lo que hoy es. Si hoy tenemos de presidente al señor Sánchez, con Otegi, con toda esa banda que tiene alrededor, usted era el de los platillos, aunque no se acuerde, señor Guitarte, y ahora le vemos muy enfadado porque el gobierno de Sánchez está maltratando a Aragón, pero si nos llevan maltratando desde que llegaron, con su complicidad, ¿se acuerda? El anuncio de IKEA que usted consiguió para Teruel, ¿se acuerda? No se debe a Sánchez ese anuncio, por supuesto. No mezcle churras con merinas. Usted sabe que el Sánchez de aquel momento no era el Sánchez de ahora. Que el Sánchez de aquel momento venía de una moción de censura por un tema de... Señor Guitarte, bueno, pues quedan unos cuantos segundos, conservando los 30 segundos, 29 que le quedan a la señora Alegría. Señor Pueyo, a usted le queda más tiempo, ¿puede ir consumiéndolo? Voy a ello. Mire, señor Azcón, no sirve solo con quejarse y decir que la financiación autonómica es mala para Aragón, lo hemos dicho muchos. Lo que tenemos que ver es que hace un año el consejero de Hacienda de su gobierno pedía la aplicación del artículo 108, pedía la aplicación del convenio económico bilateral con el Estado, pero debieron llamar desde Madrid la señora Ayuso o el señor Feijóo y de repente dijeron que no, que ya no se sentaban en mesas bilaterales, que desde entonces mesas multilaterales donde no se soluciona nada. No sirve solo con protestar en el desierto y quedarse simplemente allí gritando. Y en materia de vivienda le he preguntado que si sabe cuál es el salario mínimo. ¿Lo sabe? ¿Tan alejado de la realidad está usted como para no saber cuál es el salario mínimo? Señor Pueyo, ¿sabe lo que sé? Que usted durante 8 años no reunió ni una sola vez la comisión bilateral cuando gobernó. ¿Sabe lo que sé, señor Pueyo? Que cuando yo gobierno en Aragón vienen miles de millones de inversiones que traen puestos de trabajo que cobran mucho más que el salario mínimo que a usted le preocupa. Porque lo que hoy estamos haciendo en Aragón es que miles de millones de euros de inversión vengan a crear miles de puestos de trabajo. No hay ninguna otra comunidad autónoma que tenga el crecimiento que tiene Aragón en este momento. Bien, pues es extraño que no conozca lo que es el salario mínimo, está tan alejado de la realidad con sus amigos, ¿no? Que bueno, nunca le faltará un plato de tagliatella, pero conocer el salario mínimo, complicado. Lo digo porque es el mismo que el alquiler medio que tienen los jóvenes, 1.184 euros. Con eso no da para nada. Hay que intervenir el mercado de la vivienda. Hoy creo que se ha subido a 1.220. Todavía no. Todavía no. Lo digo porque me lo dice y no lo sabe usted. No, todavía no. No se ha aplicado todavía. Hablaba usted, señor Azcón, de lluvia de millones y es solamente eso, titulares vacíos y propaganda que seguramente está pagando con el aumento en propaganda institucional a 16 millones de euros, que es triplicar ese presupuesto, pero habló también de sus alquileres asequibles, que nosotras llamamos alquileres imposibles, minipisos de 35 metros por los que se va a cobrar un alquiler de 600, 700, 800 euros para que luego la promotora a los años pueda especular aún más. Esto no es de recibo. Están ustedes también empleando suelos dotacionales que necesitan los barrios. No queremos tener que elegir entre centro cívico o vivienda. Necesitamos ambos. Yo creo que muchas de las personas que nos están oyendo ahora no entienden lo que estamos aquí hablando.
Hemos pasado de una generación que tenía casa, coche y trabajo a paro, zulo y carril bici. Y nadie ha hablado aquí de la ocupación ilegal. ¿Qué pasa si alguien pega una patada a la puerta y entra y te quitan lo único que tienes? Y ustedes han hecho esas leyes. Y perdone, señora Alegría, consejos de vivienda de una persona, perdón, no de usted, de una portavoz del gobierno, de un gobierno, que es usted la portavoz del gobierno de Sánchez, que ha gastado 217 millones de euros en propaganda y solo, leo, 20 millones para las víctimas de Adamuz, me parece algo terrible, verdaderamente terrible. Y usted va a dar lecciones ahora de vivienda. ¿En qué se gasta el dinero? Desde luego en el mantenimiento de las vías férreas no, y eso es gravísimo porque la corrupción mata. Señor Nolasco, le aseguro que el principal problema de los aragoneses y las aragonesas es que no se pueden pagar un alquiler. También. Ese es el principal problema. Y para eso hay que atreverse a hacer políticas valientes. Para eso hay que intervenir el mercado de la vivienda. Para eso, sí, señor Nolasco. Hay que bajar impuestos. Señor Nolasco, ya no puede. Continúo. ¿Sabe usted cuánto han subido los alquileres en los últimos 5 años? No puede contestar, ¿eh? ¿O sabe...? Muchísimo. Muchísimo. Y eso se debe a que estamos utilizando la vivienda no como un derecho, sino como un bien de mercado con el que algunos pocos están especulando. Y es que, insisto, yo no sé en qué momento hemos normalizado que la vivienda no sea un derecho fundamental. La vivienda es un lugar para vivir, no un lugar para especular. Y es que es así de sencillo. La casa es para vivir, no es para especular. Y yo desde aquí... Correcto, ya estamos fuera de tiempo. En la segunda tanda seguro que van a afinar más esto de la administración del tiempo. Quedan 11 segundos para el par, 7 para la Xunta y acabará Pilar Alegría del Partido Socialista, 30 segundos. Bueno, ¿cómo hemos cambiado Xunta aragonesista, PSOE y Podemos de cuando éramos chupipandi? Entonces todo funcionaba bien en Aragón y en año y medio se ha ido hasta el garete. Qué pena, ¿verdad? Qué pena que todo se ha ido al garete. Por cierto, señor Puello, mucho folio sin papel, sin reciclar para ser tan sostenible. Se ha gastado usted, ha tirado usted un árbol hoy para venir aquí. Señor Puello. Bien, nada, simplemente decir que hay que intervenir en el mercado de la vivienda, que nos va la vida en ello, que los jóvenes no pueden ahorrar 100 euros al mes y que nos estamos jugando el futuro de muchas familias. Le quedan 6 segundos. Se olvidan los partidos de izquierda cuando hablan de la vivienda que han gobernado ellos, que son ellos los que no han construido vivienda y los que han creado el problema que hoy sufren nuestros jóvenes. Miren, yo aquí estoy escuchando por parte del señor Azcón muchos eslóganes, pero pocas propuestas. La financiación que ha recibido durante estos años Aragón y que va a seguir recibiendo 630 millones de euros más, hay que destinarla y dirigirla a mejorar la vida de la gente. Y eso pasa fundamentalmente por poner en marcha vivienda pública y asequible. 86 viviendas y desde luego, hicisteis cuando gobernabais. Blindar las viviendas públicas 86. en Aragón. Porque desde luego lo que no se puede hacer es negocio con la vivienda pública, como hemos visto que se ha venido realizando. Para eso hay que utilizar los recursos públicos. Bueno, la primera tanda se ajusta. Una vez que llega la última intervención, ya no se puede hacer por encima. Y también les ruego, por favor, yo soy bastante generoso si están acabando la intervención y ha acabado con 2, 3, 4 segundos. No debo serlo si están ya a cero y quieren intervenir, aunque sean interpelados. Por eso le decía que el señor Nolasco en ese momento no podía contestar. Le quedan 7 segundos, lo siento, seguro que en la próxima ocasión, pues en el próximo turno, administraremos todos nuestros tiempos un poco mejor. Vamos con el segundo bloque, que habla de políticas sociales, de servicios sociales. La prestación de servicios en el momento actual está, como siempre, muy relacionado con la demografía y con la distribución geográfica. Y en eso Aragón tiene una singularidad que es fácil de observar a simple vista, que es, digamos, como un área muy poblada, una ciudad de más de 700.000 habitantes, la capital de Aragón, Zaragoza, y como hay zonas mucho más despobladas, donde es necesario debatir, y seguramente los electores querrán escucharles a ustedes, cómo se puede garantizar las prestaciones sociales, cómo se pueden garantizar los servicios sociales. Abrirá este turno el PAR y lo cerrará el Partido Popular. Cuando quiera, señor Puello. El PAR, perdón. Para el Partido Aragonés solo hay una forma de mejorar y prestar los servicios públicos de calidad, es la equidad. Hay que ayudar más al que más lo necesita. La mejor medida contra la brecha social es el empleo, es crear empleo, es
generar riqueza y es hacer que los aragoneses tengamos más trabajo y nos vaya mejor. Por eso hay que traer empresas a Aragón, por eso hay que traer empresas al territorio, aunque el señor Guitarte no quiera porque los denuncia a todos, pero hay que traerlas. Tenemos que conseguir que Aragón sea un lugar en el que crecen las empresas y crece el trabajo. Es la mejor manera de que todos podamos recibir los mejores servicios públicos. No es la misma solución la que necesita un centro de salud de Zaragoza que la que necesita el consultorio médico de Villarluengo, de Tronchón o de Bordón. En unos lugares no hay gente, pero tampoco hay médicos, y en los otros no hay médicos y las colas cada día son más largas. Pues mire, yo quería darle la razón al señor Izquierdo. Creo que un sistema de financiación que no contemple la despoblación es injusto con los servicios públicos. Y eso es lo que apoya la señora Alegría con los partidos de izquierda. Un sistema de financiación autonómico que no tiene la despoblación y que no va a beneficiar a los servicios públicos de Aragón. ¿Por qué, señora Alegría? Señor Azcón, se lo he explicado anteriormente. Aragón durante estos años ha recibido más de 30.000 millones de euros y en este caso, con este nuevo modelo, por cierto, ustedes no han propuesto nada, gobernaron 7 años y no propusieron absolutamente nada, no quisieron llevar adelante este debate y ahora, única y exclusivamente, usted lo sabe perfectamente, hubiera llegado la cantidad que hubiera llegado a Aragón, vamos, por absoluto sectarismo ideológico, usted hubiera votado que no. Pero miren, yo en este bloque quiero dedicarme especialmente a uno de los principales problemas también que tienen los aragoneses y está vinculado con la sanidad. De la despoblación no. Vamos a hablar. Miren, hoy mismo, si un aragonés quiere coger cita para ser atendido por su médico de cabecera, por su atención primaria, la coge el 29 de enero, hasta el 24 de febrero no puede ser atendido por su médico de cabecera. Esto significa 3 semanas para que te vea tu médico de cabecera, aquí, en Aragón. Estamos hablando también de 115 días de espera para ser operado por cirugía vascular. Esto es la gestión del señor Azcón, que lleva 2 años de presidente y se cree que sigue siendo todavía el líder de la oposición. Hoy en Aragón, 163 días de espera para ser operado por el traumatólogo. Hoy en Aragón, 185 días de espera para ser operado por el otorrino. Hoy en Aragón, 341 días de espera para ser operado en neurocirugía. Hoy en Aragón, 723 días de espera para un especialista de un dermatólogo. Hoy en Aragón esta es la situación que se vive en nuestra sanidad, algo que no había pasado nunca y hemos tenido que hacerle frente a la pandemia. Y por último, con estos datos, el señor Azcón dice que el modelo sanitario que quiere copiar es el de la Comunidad de Madrid, la comunidad autónoma que mayor privatización tiene de la sanidad. Ese es su modelo. Mire, señora Alegría, esta es la verdad. La nueva financiación ignora la despoblación por su partido, mientras prima a Cataluña, los intereses de los independentistas catalanes. ¿Sabe cuál es la verdad, señora Alegría? Que cuando ustedes gobernaban, para pedir cita en un centro de salud había que esperar 40 días. La verdad, señora Alegría, por más que usted intente aquí enseñarnos su cartel con los 630 millones de euros que no son verdad, es que desde que gobierna el Partido Popular hemos reducido las listas de espera en un 27%. Y claro que soy consciente de que tenemos que seguir mejorando la sanidad en nuestra comunidad, pero hoy hay 500 millones de euros más para la sanidad pública en Aragón que cuando gobernaba el partido de la señora Alegría. Pues señor Aragón, pise un poquito más Aragón y vea cómo están las listas de espera. Miren, yo es que con lo de los cartelitos yo no puedo. En cualquier caso, la sanidad, la educación, la dependencia están salvajemente privatizadas desde hace 2 años, sí, pero esto es consecuencia de aplicación de políticas de derechas que ha hecho tanto el PSOE como el PP y el cuatripartito anterior. Lo que no puede ser es que se acumulen plazas de cobertura permanente sin sacar durante años o que los procesos cuando se sacan se eternicen para provocar el colapso y después justificar la privatización. Y encima nos dicen que no hay médicos, pero cuando vamos a la privada a privatizar, ahí están. Para la despoblación hace falta tener vidas dignas en el territorio. No es un problema que se pueda solucionar con medidas de hoy para mañana, pero implica tener empleo, implica tener servicios públicos, una red de cuidados, una red de movilidad sostenible y para eso hace falta no solamente financiación, responsabilidad fiscal y hace falta invertir en los servicios públicos, que es lo que no hacen, y dejar de abrir la puerta al negocio de la privada.
Mire, yo quería decir una cosa básica. Miren, antes he dicho que el PP y el PSOE han votado a favor de regularizar a 500.000 ilegales de golpe. ¿Saben cuánto tiempo van a tardar en darle los papeles? 5 meses. ¿Saben cuánto tiempo tiene que esperar una persona en Teruel para tener una cita con un dermatólogo? Casi 2 años, más de 700 días. ¿Saben cuánto nos cuesta un MENA en Aragón al mes? 4.790 euros. ¿Cuántos jóvenes aragoneses reciben ese salario, además de lo público? Miren, ¿saben en qué se gastan el dinero del gobierno del señor Azcón, del PP? 3 millones para la perspectiva de género en la estrategia de la bicicleta, o 33 millones para la estrategia aragonesa contra el cambio climático. Eso es verdad. ¿Cuántos médicos, cuántos especialistas se pueden contratar en Teruel con eso? Y por cierto, todavía a día de hoy, en el 2026, los pacientes que tienen cáncer en Teruel tienen que desplazarse a Zaragoza porque no está terminado el búnker de radioterapia. Y señor Azcón, usted y yo acordamos para que en este primer trimestre estuviera terminado y todavía no lo está. Y es una vergüenza que los pacientes con cáncer en Teruel tengan que venir a Zaragoza a tratarse. Señor Nolasco, cuando usted era vicepresidente del Gobierno, ¿le parecía que la sanidad funcionaba fantásticamente? No es verdad. Y en Pensaba que funcionaba mal. Con ese gobierno compartido, hay que recordarles que cuando trajeron usted los presupuestos de 2024, el presupuesto de los dos, no había ninguna referencia a la radioterapia, y la radioterapia se introdujo por una enmienda de Teleresiste. Que se quedaba corta y la ampliamos. Ustedes ampliaron. Pero cuando trajeron los presupuestos no había la más mínima referencia a la radioterapia, no había intención de hacerla. Es algo que llevamos defendiendo siempre, señor Ricarte. Respecto a la despoblación, yo creo que hay mucha palabrería y pocos hechos. Mucha palabrería y pocos hechos porque se podrían haber actuado y no se hace. Por ejemplo, medidas fiscales como la bonificación del 25% de la cuota autonómica del IRPF, que ya lo hace Castilla-La Mancha, no se quieren hacer. Las ayudas al funcionamiento de la provincia de Teruel también se pueden contribuir a su implantación. La calidad de la prestación de los servicios es un elemento trascendental para la lucha contra la despoblación, y ahí la sanidad juega un papel determinante. No se puede estar renunciando a cubrir plazas de especialistas, a atender los consultorios, los centros de salud, los hospitales. No hay que hacer ninguna privatización encubierta, hay que hacer el esfuerzo de contratar desde lo público los especialistas que faltan. Mire, señor Azcón, usted quiere aparentar cierta neutralidad, pero sus políticas son las más ideologizadas y radicales de derechas y privatizadoras que ha habido en la historia de la democracia en Aragón. Es así, es usted un pequeño aprendiz de Ayuso que quiere trasladar las mismas políticas y que acabaremos teniendo las mismas consecuencias. Mire, en Aragón faltan médicos, se recortan servicios, faltan profesionales de atención primaria, hay plazas de difícil cobertura que siguen sin cubrirse, se cierran camas, plantas, se recortan en consultorios, se denigra, por cierto, a los transportes, al transporte sanitario urgente, se eliminan servicios. Pero si suprimieron las ambulancias ustedes. Hace 15 días, por ejemplo, es que no se acuerda de que con las urgencias suprimió las ambulancias. Villanova. ¿Qué pasó en el rollo Villanova hace 15 días? ¿Qué pasó en el Clínico? ¿Qué pasó en el Servet? Días esperando, horas no, días esperando en las urgencias. En Jaca se pierden servicios, en Teruel, Barbastro, Calatayud se pierden especialistas, se externalizan las especialidades, se quedan abandonados. Explique por qué hubo unas dimisiones en cadena. Explique qué está haciendo con Aragón, porque usted no está reordenando la sanidad aragonesa. Usted lo que está haciendo es desmontando lo público para que cada día haya más beneficios privados. Y aquí lo ve usted, el impacto de la sanidad privada hace que los seguros de salud aumenten y casi 1 de cada 4 personas ya tiene seguros privados. Misión cumplida, señor Azcón. Mire, señor Pollo, el dato es que cuando usted gobernaba se aumentó el dinero para la sanidad privada en un 140%. Ustedes y el Partido Socialista. Y eso ahora, eso no pasa. Bueno, yo en primer lugar quería celebrar precisamente la regularización de ese 500.000 de personas que ya están trabajando en nuestro país, que conviven con nosotros. No están trabajando en nuestro país. Sí que están trabajando. Señor Urruchea, no es verdad. Sí que lo están. No lo es. Sí, están a pensión completa en los hoteles que ustedes les meten y luego les sueltan como fardos. Y luego les sueltan como fardos. No, eso no es cierto. Por eso nos fuimos. No, eso no es cierto, señor Nolasco. Lo que pasa es que a ustedes lo que les molesta es que estas personas estén aquí con derechos, porque así es más difícil abusar de ellas, porque así es más difícil beneficiarse de una situación de desigualdad profunda que es la que viven estas personas. Ustedes les hacen promesas falsas y algunos de ellos mueren en el mar por su culpa, por un efecto llamado irresponsable. ¿Usted se cree que ninguna persona se va a montar en una patera si no fuera por buscar un futuro mejor? ¿Usted se cree que van a arriesgar la vida si no fuera por un futuro mejor? A España se viene de manera legal y nosotros tenemos que saber quiénes son y qué vienen a hacer y si tienen antecedentes penales o no. Y ningún país tiene capacidad ilimitada de acogimiento y la inmigración ilegal tiene que ver con la inseguridad. Estas personas ya están aquí y relacionar inmigración con criminalidad. Estas personas están aquí, conviven, sostienen nuestros barrios, no es cierto. Cuidan muchísimas no es cierto. veces, están cuidando de nuestras ¿Esté usted en Caspe? mayores. ¿Ha estado usted en Caspe? Yo he estado hoy en Caspe. Yo he estado en Caspe también. La situación es insostenible. Operaciones yihadistas, patrullas callejeras que salen a defender lo suyo. Es que relacionar. Señor Nolasco, si aplicásemos sus políticas trumpistas a la
inmigración, el sector, por ejemplo, agrícola, caería en el caos. Usted quiere esclavos, ¿no? Usted quiere esclavos, no. Para pagarles menos. Para pagarles menos. No, porque hay que ser a los inmigrantes legales, no a los ilegales. Señor, la mayor depresión económica para el campo precisamente porque se están vulnerando los derechos laborales de esas personas. Y vulnerando esos derechos laborales, eso es lo que hacen algunos que se lucran con eso. Están más reducidos. Con la regularización lo que permite es que los señoritos de los caciques como usted, de los santos inocentes, dejen de pase usted de la guerra civil, venga, que la guerra civil ya pasó hace mucho tiempo. Pase usted página. 30, yo tengo 30, pero ustedes de los años 30. Señor Izquierdo. A mí me gustaría poner de manifiesto algunas cosas. Si se puede dar hoy una medalla, dele una al señor Guitarte y otra al señor Nolasco, porque ellos dos consiguieron la radioterapia en Teruel. Fueron ellos dos. Yo propuse que el hospital de Teruel se llamase Tomás Guitarte, pero no tuve suerte. Mire, señor Alegría, he visto que saca un cartel todo el rato con muchos días. 700 días llevamos los turolenses esperando que Pedro Sánchez cumpla con las ayudas al 20%. 700 días llevamos esperando 300 millones de euros al año, que ya son 900, es el tercer año, que no van a ser subvenciones, que va a ser dinero directo al tejido productivo. Eso sí que nos preocupa. Señor Puello, no le he escuchado nunca hablar de esto. Claro, como estuvo un día... Como se lo voy a decir. Señor Izquierdo, hicimos una proposición no de ley en el Congreso, fue aprobada y estamos esperando también a que el Ministerio de Hacienda, en este caso, o el de Seguridad Social también, le salga de las narices a apoyarla. Porque esto es una cosa que hemos venido... Que yo entiendo que a usted le moleste, que también Chunta Aragonesista tenga este posicionamiento con Teruel, pero estamos allí el primero defendiendo a Teruel. Mire, usted ha estado en Teruel 2 veces, se ha enterado que hacía frío y no ha vuelto por allí. Usted nunca ha hecho nada por esta tierra, por Teruel. Usted nunca le hemos visto reclamar las ayudas al funcionamiento. 55 paradas de autobús. Salvar al soldado Ryan. Servicios esenciales en el mundo rural. Pero usted ¿qué ha hecho? Pero hombre, señor Izquierdo, por favor. Mire, ¿sabe lo que he hecho? Ponerme en contra de mi propio partido y devolver las ambulancias al medio rural. Y usted se puso de lado y a callar con el exconsejero, que supongo que seguirá siendo de Chunta, porque le veo a usted arrepentirse tanto y trabajar tanto en contra de lo que hizo el gobierno de Lambán, del que usted formó parte, que me quedo alucinado, como si Chunta, igual Pepe Solo era del PAR y no lo sabía. Vamos a equilibrar un poco los tiempos, que antes por mi torpeza me comí yo los 7 segundos. Entonces no quiero que me pase esta segunda vez, señora Bengoechea. No, que digo, las personas demócratas no entremos al trapo de esto. Nosotras no vamos a entrar a ningún contexto de hablar de migración que no sea de hablar de derechos humanos, de la dignidad y del derecho a migrar. Y frente a los discursos de odio y exclusión, organización y movilización, también. No aquí, en las calles, ni caso. Voy a volver a los servicios públicos necesarios para el medio rural. Señora Azcón, ¿qué colegio privado, qué clínica privada se va a implantar a Almohaja, que estuvo usted, o a Ruesca o a Larués? Ninguna, porque no hay nicho de negocio, solo lo público garantiza derechos, educación, salud. Y la dependencia, pues mire, ahí sí que van al medio rural. ¿Por qué? Porque sacan tajada. Por favor, lleva usted 20-21% de privatización este año entre externalizaciones, conciertos y ayudas. Hay que volver a la cordura y el dinero público tiene que ser para los servicios públicos. Señora Alegría. Simplemente quería aclarar lo que ha dicho el señor Izquierdo. Señor Izquierdo, cuente toda la verdad. Si hoy están las ayudas en funcionamiento aplicándose en Teruel, es gracias a un gobierno del Partido Socialista. Son 40 millones, cosa que antes el Partido Popular nunca la solicitó. Y esto lo sabe usted. Señora Alegría, que las aplican al 1%, señora Alegría. 40 millones, que usted como portavoz, señora Alegría, que usted como portavoz del gobierno se permitió el lujo de decirles a los turolenses que la financiación especial que tiene Teruel es parecida a la que ustedes están dispuestos a darle a los independentistas catalanes. Claro que es verdad, señora Alegría. Por lo menos en este asunto diga la verdad, señora Alegría. Y tampoco atribuyamos el mérito al PSOE o al gobierno del PSOE, porque se implantaron a base del arrastre de Teruel Existe, que le costó 3 años conseguirlas y les aplicaron mínimamente dándonos el envoltorio, el caramelo, pero no el contenido. La realidad es que es una herramienta fabulosa que no están sabiendo aprovechar, y es una lástima porque están engañando a la sociedad turolense respecto a las ayudas. No son 40 millones, son 9 millones, apenas 9 millones, y podrían ser 300. Bueno, es que lo que está claro es que este 8 de febrero, además de definirse cuál será la composición de las Cortes aragonesas, también nos estamos jugando los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma. Y es que llevamos 2 años viendo cómo esas privatizaciones en el ámbito de la sanidad y de la educación son una realidad cotidiana. Hablarán ustedes después de despoblación, pero si no invertimos en recursos públicos en nuestro medio rural es imposible vertebrar el territorio. Y siguiendo con el tema de la sanidad y el tema de la educación, que me parece fundamental, al final
esto va de lo que va siempre, ¿no? De utilizar lo que es de todos para enriquecer o privilegiar a una minoría, perdón. Lo estamos viendo, lo ha dicho el propio señor Azcón, que el modelo de Ayuso, el modelo de la sanidad madrileña, es el que a él le gusta. Yo pues, me pregunto que qué modelo exactamente, el modelo del Hospital de Torrejón, que ya nos han dicho que atienden a sus pacientes según la rentabilidad, o el modelo del Hospital de Elche, que ya sabemos que están reutilizando material sanitario. A mí esto me preocupa profundamente porque es la sanidad pública la que nos cuida, la que nos salva y la que nos protege. Y por eso no podemos compartir un modelo privatizador que está al alcance de unos pocos, porque cuando peor dadas vienen, tenemos que garantizar que lo público es lo que nos salva. Y esto pasa también por trabajar las condiciones de nuestros profesionales sanitarios. Pues es verdad, recogiendo eso, y también lo decía el señor Pueblo, el transporte sanitario urgente sobre todo está en unas condiciones de precariedad absoluta. Hay 600.000 euros al mes que se está embolsando la empresa cuando deberían ir a los salarios, pero aparte nos preocupa también, y nos ha citado, el concierto de bachiller, 20 millones para el concierto de bachillerato y de las escuelas 0-3 años, mientras el alumnado tiene que ponerse los abrigos en invierno, mientras se cierran aulas públicas, mientras estamos viendo cómo los institutos se caen a trozos o no tenemos personal suficiente. Y por añadir también, añadiría que los chavales en el colegio están comiendo comidas que usted jamás comería, señor Azcón, que la FP está casi completamente privatizada y, como decíamos, tenemos a los segundos peores profesores pagados de toda España. Pasan frío en invierno, pasan calor en verano. Los tiene unas peores condiciones pagados eran cuando lamentables. ustedes gobernaban. Hay que reducir los ratios, hay que estabilizar plantillas, hay que hacer equiparaciones salariales de una vez. Mira, mi madre profesora, mi hermana profesora, mi padre fue profesor y mi tía es profesora. Todos de la rural y merecen respeto a las manifestaciones que están haciendo este tiempo. Por favor, no les tenía. téngalo. Señor Nolasco. ¿Saben lo que dan en los colegios de Aragón, ahora que gobierna el PP? Peras de Sudáfrica y naranjas de Egipto. Eso es una realidad. Por cierto, repatriación de todos aquellos inmigrantes ilegales que han llegado a nuestro país pegando un portazo en la puerta, devolución de aquellos que vienen a delinquir o a hacer del delito su forma de vida, y aquellos que vienen a imponer una religión extraña que no respeta los derechos de las mujeres y que hacen que nuestros hijos e hijas y nuestros familiares tengan miedo a pasear por las calles. La señora Pajín decía en el 2010 que había que acabar con el burka y el niqab, y ahora el PP y el PSOE nada. Lo más que hace el PP en el Ayuntamiento de Huesca es promocionar el Ramadán con un folleto. Qué pereza, Dios mío. La realidad es que una cuestión que evidencia el poco interés que ha habido desde el Gobierno de Aragón de potenciar la sanidad pública es, por ejemplo, lo que sucedió con la ILP de internalización del transporte sanitario urgente. Una iniciativa respaldada por 13.000 firmas de 13.000 aragoneses que ni siquiera fue admitida a trámite en las Cortes. La verdad es que fue un gesto absolutamente deplorable hacia todas esas personas que habían vivido, y sabiendo que la privatización que tiene ese servicio está mal pagando a los trabajadores que apenas llegan a cobrar el salario mínimo interprofesional. Algunos están por debajo, y fue un ejemplo lamentable. Una cuestión que quiero mantener respecto a la despoblación es que la clave, obviamente, es la financiación que tengamos para poder atajar a la despoblación. Y ahí el criterio de despoblación debe figurar sí o sí en los criterios que han de valorar el nuevo sistema de financiación, igual que la orografía, igual que la dispersión, igual que la extensión territorial. Tenemos que plantarnos frente al Ministerio y decir que no admitimos un sistema que solo se base en los habitantes. Correcto, correcto. Vamos a ver, quedan como unos restos de unos segundos y yo os los quiero ofrecer, pero tienen que ser un poco disciplinados. Empiezo con usted, señor Izquierdo, quedan 16 segundos. Disciplinadísimo. Señor Guitarte, ¿sabe dónde se defiende bien la sanidad pública? En la Diputación Provincial, que usted es socio del Partido Popular, en la comarca de Teruel, en la de Cuencas Mineras, competencia autonómica. Ahí, señor Nolasco, ¿sabe qué frutas eran en los colegios? La misma que cuando usted era vicepresidente, la misma que cuando a usted le apoyó para ser vicepresidente el señor Guitarte. Correcto. 6 segundos. Miren, lo que ha hecho el señor Azcón con nuestros servicios públicos es colocarle este cartel. Se vende. ¿Sus 9 segundos? Pido perdón de antemano porque es del otro bloque, pero yo quiero decir, ni un desahucio más, alquiler social seguro y proteger a la gente de rentas bajas y vulnerables. Eso vamos en el siguiente bloque. Le quedarían 5 segundos si los quiere aprovechar, señor Nolasco. Rápidamente, las comunidades autónomas pueden establecer acuerdos con terceros países para devolver a los ilegales, y el señor Azcón no lo ha hecho. Cierra el Partido Popular, pero le quedan 15 segundos, señora Alegría. Recursos públicos para los servicios públicos, y por eso planteo un nuevo hospital materno-infantil, reducir las listas de espera, que las mujeres puedan recibir su primera mamografía a los 45 años y una apuesta clara por esa escuela pública, escuela rural, y sobre todo con un comedor también público y que sea un comedor gratuito hasta los 16 años.
Justo, señor Alegría, lo que no hizo cuando gobernaron, que la realidad es que recortaban un 4% el presupuesto. A la izquierda se le llena la boca hablando de los servicios públicos, pero la verdad es que hay que financiarlos. Y el criterio de la despoblación no está en lo que hoy nos está proponiendo la izquierda para financiar los servicios públicos. La realidad es que hoy hay 500 millones de euros más para la sanidad, 200 millones de euros más para la educación y que estamos mejorando la sanidad, la educación y las políticas de vivienda que reciben los aragoneses. Soy consciente de que tenemos que seguir mejorándolas, pero este es el camino por el que quiero que sigamos trabajando. Perfecto, esto lo hemos clavado prácticamente, lo hemos clavado, ya nos queda el tercero y va a ser perfecto. Es el tercer bloque, el de Pactos y Regeneración Democrática. Yo lo entiendo, si a lo mejor algún día soy candidato, entiendo que sea delicado y complicado que me pregunten sobre con quién voy a pactar, pero se lo tengo que plantear. Porque la realidad política en nuestro país es cada vez más fragmentada, en muchas comunidades hay pactos electorales, de hecho aquí, en Aragón, si tengo entendido bien, nadie ha conseguido nunca en su historia democrática y autonómica conseguir mayoría absoluta. Este apartado lo abrirá Coalición Existe, lo cerrará la Junta. Ustedes, señor Guitarte, tienen experiencia en esto de pactar. ¿Cómo afrontan estas elecciones? Bueno, nosotros creemos que, por ejemplo, hoy deberíamos saber cuántos de los que estamos aquí presentes están dispuestos a impedir o a dificultar que Vox esté en el gobierno o vuelva a la vicepresidencia del gobierno. Es un tema importante porque muchas veces pregonamos en un sentido, pero luego nos ponemos de perfil cuando hay que tomar y cuando hay que mojarse en determinadas situaciones. Pero yo quería hacer una referencia al otro tema, un tema que nos preocupa, que es el tema de cómo se ha estado permitiendo el secuestro de las políticas públicas por los grandes lobbies empresariales en Aragón. Y el caso palmario es la ley de energía que en la legislatura anterior permitió el Partido Socialista, que se la declaró inconstitucional y que a los pocos meses de ser declarada inconstitucional se vino a traer por el actual gobierno de nuevo a las Cortes. Procedimiento de lectura única, trámite de urgencia. Es decir, estamos permitiendo desde el gobierno autonómico, desde los poderes públicos, que se secuestren las políticas públicas por parte de determinados lobbies muy poderosos, obviamente. Se abre el baile. ¿Quién quiere intervenir? Yo creo que es importante también, como dice el señor Guitarte, y estoy de acuerdo, hablar antes de pactos de regeneración democrática, porque estamos en un momento de riesgo cierto de involución democrática y nosotras creemos que la democracia no se vende y que para defenderla lo primero no es poner un cordón sanitario, es poner un muro infranqueable entre las demócratas y la extrema derecha. Y esto no es polarización, esto es las personas demócratas a un lado con sus posturas ideológicas distintas y el fascismo al otro. Y si, señor Azcón, si sigue usted quitando ladrillos de ese muro que otras vamos poniendo, estará en riesgo la democracia y ustedes en el mejor de los casos serán cómplices y en el peor fascistas también. Pues es verdad que aquí en Aragón nunca ha habido mayorías absolutas, pero fíjese, yo les voy a contar una historia. El señor Azcón y yo, bueno, el resto de los candidatos, pero el señor Azcón y yo somos viejos conocidos y ya concurrimos en unas elecciones en el año 2019. Yo gané esas elecciones, fui la primera fuerza política. Y yo fui alcalde. Efectivamente, fue alcalde y ¿saben como por qué Pedro fue, Sánchez, que ¿saben perdió por qué las fue alcalde? elecciones y ha sido presidente del Porque tuvo el gobierno. apoyo, sí, ya lo sé, señor, si me deja terminar, señor Azcón. Es un debate. Él fue el alcalde de Zaragoza. ¿Y por qué? Porque obtuvo el apoyo de Ciudadanos, un partido que ya ahora mismo está subsumido dentro del Partido Popular, y por supuesto por el apoyo de la ultraderecha de Vox. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que ha quedado demostrado no solamente aquí en Aragón, ya hace años, en el actual también gobierno, que la derecha no es el dique de contención de la ultraderecha, es la puerta de entrada a sus gobiernos. Y por tanto, si a partir del 8 de febrero, por una casualidad, que espero que no, ambos dos sumaran para poder llegar a un gobierno, sin lugar a duda lo harían. Y por eso, para poner pie en pared, para evitar un gobierno de las dos derechas, en estos momentos solamente hay una alternativa posible que pasa por un gobierno liderado por el Partido Socialista. Mire, señora Alegría, usted lecciones de democracia o de pactar no puede darnos ninguna, porque usted pacta con los herederos de ETA, usted pacta con los herederos del terrorismo, ustedes quieren levantar un muro que genera polarización. Si a mí lo que me preguntan es con quién soy capaz de pactar, sí, es verdad, soy capaz, como lo he demostrado esta legislatura, de pactar con partidos muy distintos. He pactado con Aragón Existe, he pactado con Vox, he pactado con el PAR.
Señora Alegría, ha llegado a pactar hasta con el Partido Socialista de Lambán. No con usted, señora Alegría. Porque no quiso. Porque usted no que es yo de le fiar, señora Alegría. señora Porque usted, que la conocemos muy bien en Aragón, no solo yo, sabemos que usted miente, señora Alegría. No, que no yo no dice la miento, verdad. no miento, y con señor usted, señora Azcón, Alegría, no por miento, señor desgracia, Azcón. es imposible pactar absolutamente nada. Mire, señor Azcón, hombre, lecciones de valores democráticos no pretendo darle, pero la ONU le dio un rapapolvo por derogar valores democráticos en la ley de memoria, justo precisamente por pactar con Vox. Está abriendo ahora mismo desde Madrid la puerta a la ultraderecha, están haciendo de caballo de Troya de Vox en todas las comunidades autónomas, y no porque usted quiera, porque usted dijo que no quería elecciones, es porque se lo han impuesto desde Madrid. Ejerza de presidente de Aragón, señor Azcón, y también queríamos saber desde Chunta Aragonesista, con todo el respeto, pero señor Guitarte, ¿va a apoyar usted a una investidura del Partido Popular en las próximas elecciones? Respóndame o no, como usted quiera. Y señora Alegría, igual que apoyaron o estuvieron por apoyar esos últimos presupuestos que parecía querer el señor Azcón, yo creo que la gente, o sea, la sociedad aragonesa, merece saber también si volverían otra vez a poder apoyar esos presupuestos, simplemente. Y con todo el respeto, insisto, Miren, hay dos pactos. El pacto que ya existe entre el PP y el PSOE en Bruselas, en Aragón, incluso el primer pacto de hace unos días, ese debate en el que nos excluyeron a los demás partidos para hacer un debate soporífero, pero en fin. Y luego está el pacto de Vox con los aragoneses. Y cuando ese pacto no se cumplió con el PP, pues preferimos los principios a los sillones. Con un pacto de gobierno, es que hay que cumplir lo que pone en un pacto de gobierno. Señor Azcón, para haber pactado tanto, nos ha traído usted a unas elecciones. Nosotras creemos en el tema de pactos, por contestar al señor Fortes, que los posibles acuerdos siempre tienen que venir de la mano de programa. En eso somos fiables y confiables, y desde luego nuestro espacio progresista está a la izquierda, pero estaremos en la trinchera en la que consideremos que mejoramos más la vida de la gente y que avanzamos en derechos. Bueno, y nosotras consideramos que también es importante en este bloque, para hablar de regeneración democrática y precisamente para garantizar esa democracia, que hablemos también de otras cosas, porque estamos viendo como algunas formaciones de las que hay aquí hoy siguen tapando casos de corrupción que les afectan directamente. Y a mí me parece que es una cuestión fundamental, porque la democracia se protege cuidando lo que es de todos y evitando precisamente esa corrupción, ¿no? Y aquí sí que me gustaría que la señora Alegría me contestase. Como sabemos, interpuesto una denuncia ante la Fiscalía por el clúster del maestrazgo y bueno, se ha admitido a trámite, donde se exige que se paralicen las obras y que además pues parece estar sobre esa sombra de la corrupción del caso Koldo Ábalos y Cerdán. Por lo tanto, me gustaría que usted nos dijera qué es lo que pretende hacer, si va a ponerse a pedir que se paralice este proyecto y proteger a los aragoneses y las aragonesas, o qué va a hacer con ese caso de corrupción. Siempre respetar la opinión del territorio, pero evidentemente la pregunta que usted me traslada, que la justicia trabaje, que es lo que tiene que hacer. Bueno, ¿con quién pactará? Nosotros tenemos experiencia en pactar. Nosotros solo apoyaremos si preside el gobierno el partido más votado, porque creemos que es lo lógico y siempre lo hemos hecho. El Partido de Aragón siempre ha apoyado al partido más votado. Otros han hecho lo que se les ha ocurrido. Señor Guitarte, el cordón sanitario, el mismo que hizo usted cuando aprobó los presupuestos siendo el señor Nolasco vicepresidente. Yo dije el primer día que respetaba a Vox, aunque no me guste, pero los aragoneses le han votado para estar aquí, igual que a usted, bueno, más que a usted y más que a mí juntos, fíjese. Lo curioso es ver cómo usted se viste por la mañana de asociación, por la tarde partido político y por la noche de lagarterana. Señor Guitarte, explíquenos a todos qué hace usted en la Diputación Provincial con el Partido Popular, qué hace usted apoyando los presupuestos del PP y Vox, que el Partido Aragonés también apoyó, y qué hace usted ahora diciendo que usted es de izquierdas. Fíjese, hasta el señor Puello, que hace poco que está aquí por Aragón habitualmente, se ha dado cuenta de que usted está mintiendo y va a apoyar al PP a pies juntillas. Dígalo, que no pasa nada. Yo apoyaré al partido más votado. ¿Usted qué hará? Entiendo que el señor Puello va a apoyar al PP, ha dicho usted. No. Tiene esa credibilidad. Que hasta el señor Puello, que hace poco que está por aquí, se ha dado cuenta de que usted miente. Déjese de decir mentiras una detrás de otra. Usted sabe que nosotros no apoyamos, por ejemplo, las cuentas de las secciones que dependían de Vox. Que no se puede aprobar un presupuesto a trozos. ¿Cómo que no? Se aprueba por secciones. Sí, señor. No sí, señor, se puede. Sí que se puede. No se puede. Pregúnteselo a los letrados. Cada vez que dice eso, muere un gatito. Pregúnteselo a los letrados. No se encrespe en tonterías que no tiene razón. Por favor. Miren, una prueba del debate del otro día del bipartidismo, de cómo funciona, es que en el debate soporífero de la señora Alegría y el señor Azcón, en el que hablaban en politiqués, cosas que nadie entendía, miren, se ladran pero no se muerden. No le dijo, tenía aquí a la portavoz del gobierno, de un gobierno que ha sido el gobierno más corrupto y criminal de la historia
reciente de España. Y no le dijo nada. Por ejemplo, no le dijo que el mayor enemigo de las mujeres es el PSOE. Por ejemplo, acuérdense ustedes de la ley del solo sí es sí, que ha escarcelado a violadores. Bueno, señor Nolasco, por ejemplo, pulseras antimaltrato, antimaltrato low cost, importación masiva de culturas islámicas que ponen en peligro a las mujeres. Las agresiones sexuales han aumentado un 192,6 en Aragón desde que Sánchez gobierna. Pero sin duda, Pilar Alegría ha sido la peor compañera de partido, porque ha encubierto a personas que habían acosado de otras compañeras. Es la amiga de Koldo, es la amiga de Salazar, es la amiga de Ábalos. Tiene que dar explicaciones por muchas cosas y luego se presenta como, en fin, la defensora de las mujeres. Eso no es así. Nadie ha hecho más daño hacia las mujeres que los gobiernos de la izquierda y el Partido Socialista, señora Alegría. Respétenos a todas las mujeres. Respeto a todas las mujeres. ¿Usted habla de respeto a las mujeres? Sí. Esto es respeto a las mujeres. Soltar violadores. Usted forma parte de un partido que pisotea todos los días los derechos de las mujeres, señor Nolasco. No. Haga el favor de respetarnos a todas las mujeres. Usted llevan en sus listas, a personas condenadas por violencia machista. Así que un respeto, señor Nolasco, que no nos va a dar usted clases de igualdad a ninguna. Menos a las mujeres en este país. Usted ha encubierto a personas que han atacado a compañeras de su partido. Nolasco, es algo repugnante. Usted ha protegido a babosos y a personas que han acosado de compañeras. No es cierto, y está importando el Islam, que es un mayor peligro. ¿Cómo que no es cierto? Si hay fotos, hombre. No es cierto, señor Nolasco. Bien, señor Fortes, porque creo que el tema iba de pactos. Entendemos que, bueno, la señora Alegría no me ha contestado, el señor Guitarte tampoco, ¿vale? Perfecto. Pero sí que desde Chunta Aragonesista queríamos ser propositivos. La gente siempre nos pide que intentemos llegar a los acuerdos más amplios, intentemos poder trabajar para la gente, y es un poco lo que hemos intentado hacer durante estos 2 años y medio, 3 años en el Congreso de los Diputados, en el que, pues en muchas ocasiones, pues he de confesar que me he sentido solo a la hora de defender las infraestructuras de Aragón. En ese sentido, lo que queremos proponer es un pacto por el ferrocarril de Aragón y que todos los diputados de los diferentes partidos puedan decirles, bueno, pues a los portavoces, a los diputados, que apoyen estas medidas. Miren, estamos exigiendo que pueda haber una red de cercanías que tenga también medias distancias, puedan llegar hasta Huesca y se amplía la media distancia de Monzón, Binéfar, Lleida. Pedimos un cercanías que conecte Gallur, Calatayud, Quinto, Caspe, Cariñena. Estamos hablando de infraestructuras imprescindibles y podemos pedir también que haya un modelo de tren-tram y que, sobre todo, que se amplíe la línea 1 de tranvía y que se construya la línea 2 de tranvía haciendo el eje este-oeste. Entonces, es un acuerdo de mínimos. Resérvese 30 segundos, porque cierra usted este turno. Le queda bastante tiempo, señor Azcón. Mire, cuando la señora Alegría vino a mi despacho, me confesó que pactaba con Vox para votar en contra del Partido Popular. Le mintió otra vez, como me está mintiendo ahora. Es que no es verdad, yo eso no lo dije, señor Azcón. No es verdad y usted lo sabe. Ah, la pinza PSOE-Vox, cuando ustedes lo pactan todo en Bruselas. ¿Pero eso quién se lo cree ya? La realidad es que los dos han saltado porque saben que es verdad. Porque saben que Vox se retroalimenta con el Partido Socialista. Y la señora Alegría y su portavoz en mi despacho me confesaron que hablaban para pactar en contra de decretos del Partido Popular. Esa es la verdad. Han salido todos por ayuda del PSOE, señor Azcón, no mienta, que está en la hemeroteca. Yo no sé si será verdad, pero confesar cosas que se dicen en conversaciones privadas, señor Azcón, yo no le digo nada más. Pues así todo. Mire, cuando vamos a un despacho y hablamos de cuestiones, salimos y damos una rueda de prensa. Será usted quien luego cuenta conversaciones privadas. Yo las reuniones de trabajo las hago para contarlas y transparentemente. Está mintiendo. No voto permanentemente al Partido Socialista sin contarlo. No, y mire, señor Nolasco... Al contrario, he estado votando muchas veces cosas diferentes de lo que propongo yo. Reserve los 30 segundos, que ya lo está Señor Fortes, me han interrumpido 5 veces seguidas. Gracias. Cuando miente. Mire, la realidad, señor Nolasco, ¿sabe cuál es? Que estas elecciones se convocan porque ustedes no quieren aprobar un presupuesto. Se presenta un PowerPoint, hombre. Deje hablar, señor Azcón. Sí. Igual que ustedes no aprueban un presupuesto en Murcia, igual que no lo aprueban en Valencia, igual que no lo aprueban en el resto de comunidades autónomas, igual que aquí no lo aprueban en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque ustedes quieren bloquear. Y lo sensato y lo coherente no es como hacer como el Partido Socialista, que si no tienes gobierno, si no tienes presupuesto, sigues gobernando. Por eso tenemos que convocar elecciones, porque yo quiero un presupuesto para los aragoneses que mejore la vida de todo Aragón. Señor Nolasco, es que a mí hay una cosa que me gustaría aclarar, porque lo que realmente pone en riesgo a las mujeres no es el feminismo.
Lo que pone en riesgo a las mujeres su es... feminismo. No, no, no. Su feminismo. No hay mi feminismo. Su manera de aplicar el feminismo. No hay una manera de mirar el feminismo. Hombre, el feminismo no. es una forma de estar, de apostar, de estar en la vida y desde luego de garantizar no solo mejoras en la vida de las mujeres, sino en toda la ciudadanía. Y lo que pone en riesgo a esas mujeres, lo que pone en riesgo son estos discursos negacionistas. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres se sienten solas. Usted le está diciendo que se están inventando eso que les pasa. Le voy a decir más, y la ley del solo sí es sí, ¿sabes lo que sí hace? Proteger con los centros de crisis 24 horas, que por cierto el señor Azcón no tiene abiertos 24 horas al día cuando debería hacerlo por ley, y lo que de verdad pone en riesgo a las mujeres y lo que les ofrecen los centros de atención es esa cobertura integral atendidas por psicólogas y psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas. Y a mí me gustaría decir claramente que es que al machismo se le para con más feminismo y con más derechos. Cuando ustedes voten a favor de las penas más duras para los violadores, como pide Vox, entonces le creeré. Hasta entonces no, porque siempre nos han votado en contra. Señora Bengoechea. Yo siempre digo que el feminismo combate las relaciones desiguales de poder, que son el origen de todas y cada una de las violencias. Y estoy muy orgullosa, porque yo siempre digo que el feminismo es la madre de todas las luchas, de que estemos aquí candidatas feministas, que estoy segura de que en cualquier trinchera en la que estemos vamos a atravesar de feminismo radical y valiente las políticas públicas. Pues, señora Alegría, por ejemplo, ¿usted quiere decir algo? No, estoy escuchando. ¿Estás escuchando? Pues, sí. Hombre, pues a mí me gustaría continuar, porque me parece una cuestión fundamental, porque además el feminismo es la mejor garantía de una democracia que protege a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Y lo que no se puede hacer con el feminismo es tener un feminismo de quita y pon, que cuando me interesa lo uso y cuando no lo guardo en un cajón. Señor Guitarte. Sí, pues nosotros queríamos hacer referencia a que es muy fácil hablar de la oposición, por ejemplo, a las tramitaciones del clúster del maestrazgo y decir que hemos estado desde el principio, que sí hemos estado haciendo unas cosas u otras, pero la realidad es que ese clúster del maestrazgo al final se autorizó desde un Consejo de Ministros del Gobierno. ¿De un gobierno que usted apoyaba, señor? No, que se ha autorizado esta legislatura, no la anterior, esta legislatura. Con lo cual viene a evidenciar lo que desde el principio estábamos denunciando, que existía una connivencia entre los promotores y el poder político, porque el recurso a la aprobación a través del Consejo de Ministros es algo absolutamente excepcional, y en ese Consejo de Ministros pues la señora Alegría obviamente votó a favor de esa autorización. Nosotros no solo hablamos de palabra, lo hemos llevado a los tribunales y esperemos que estos hablen y que realmente se pueda conseguir salvar el maestrazgo. Bueno, hablábamos de pactos. Yo, señor Puyo, le compro lo de las cercanías. Gracias. Se añade Calamocha. Es que después de Cariñena hay otro sitio que es Teruel. Yo no, si ya es media distancia, le invito, entonces sí que hay que 96 kilómetros. Entra dentro del radio. Puello, dentro del sistema de cercanías se puede llegar hasta Teruel. Tiene razón. Señor Puyo, tiene razón. Señor Puyo, está consumiendo su tiempo. Y le voy a volver a invitar a que venga usted más a Teruel, que le va a gustar, de verdad. Yo quiero hablar de los agricultores y los ganaderos en esos pactos de gobierno. Se les va a proteger, se les va a volver a abandonar, porque claro, hubo una sequía histórica que este campesino que dicen los de Izquierda Unida denunció durante 2 años. Pedimos 40 millones de euros para los agricultores y los ganaderos, y el señor de Vox, que no recuerdo el nombre, que me perdone, el señor Samper, dijo que eso no era necesario. ¿Pero para qué? Oiga, 2 años de Vox para los agricultores y los ganaderos aragoneses en blanco. Eso es lo que le sirvió Vox. ¿Y usted 40 años? Que tengo 42, que yo hace 42, hace 40 años tenía 2 años. No es el par. ¿Se da cuenta o no? Pero es que otro usted par. sabe sumar y restar, seguro. ¿Pero es otro par entonces? ¿El de bien es su par o no? ¿Cuál es el par que usted de ayer presenta? es un partido que tiene 45 años de historia, no como ustedes, que están recién inventados. Y tenga cuidado que las cosas nuevas se rompen. Sí. No las rompa. A lo mejor cuanto menos hable, mejor, se lo aseguro. Que le vendrá mejor a su partido. Si hoy hubiese venido Santi, hubiese sido otra cosa. Correcto. Señor Puyo, se lo recuerdo, le quedan 22 segundos. Frénese, déjense los 22 segundos para después. Por ejemplo, el señor Bengoechea, le queda tiempo aún suficiente. Como ha hablado usted de pactos para el campo, desde luego nuestra postura es clara: no a Mercosur y no a los recortes de la PAC para el rearme, para financiar directamente las armas de Trump. Pero voy a volver a la regeneración democrática, que me parece importante, y nosotras creemos que hay que avanzar en esos principios y valores que están siendo sustituidos por esos principios de odio, discursos de autoritarismo. Creemos que hay que avanzar en transparencia, en participación y en control democrático, algo que ha escaseado en estos 2 años. Hay que avanzar también en la lucha contra la corrupción, lo decía la señora Goicoechea. Nosotras presentamos un paquete de 35 medidas en el Gobierno de coalición que, señora Alegría, aún estamos esperando que se implementen. Derecho a una información veraz, no a la privatización de información de la titularidad pública, porque aquí tenemos precariedad a la vuelta de la esquina, varias contratas en Aragón
Aragón que tienen mucha precariedad. Y además vivimos en la sociedad de los bulos, de la desinformación, de los bots, del acoso digital, y lo hemos vivido también en esta campaña. Hay que revertir esa tendencia y volver al diálogo y al respeto. La verdad que hoy estamos frente a un adelanto electoral que nos cuesta 10 millones a todos los aragoneses, que muestran la incapacidad del señor Azcón por llegar a acuerdos, que por supuesto las convocó por su capricho personal y político y porque así se lo mandó el señor Feijóo, y que a ningún aragonés le quepa ninguna duda que si el día 8 suman las cifras, Partido Popular y Vox, que son dos partidos políticos que tienen siglas diferentes pero que representan el mismo proyecto político, volverán a pactar bajo esas privatizaciones y recortes que llevan ejerciendo durante estos 2 años. Y la única alternativa para parar esas dos derechas y defender los derechos en Aragón pasa por un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. Señora Alegría, me acusa a mí de convocar elecciones y lo hizo Pedro Sánchez gastándose cientos de millones por exclusivamente interés político. Yo lo hago porque no he sido capaz de aprobar un presupuesto y coherentemente convoco elecciones. Ustedes les da igual, ustedes se van a agarrar a la Moncloa y a seguir gobernando sin presupuesto el tiempo que haga falta, pero eso, señora Alegría, no es democracia. Bueno, nosotras hablando de pactos, si el día después de las elecciones hay una mayoría progresista, por supuesto que nos sentaremos a negociar. Lo que pasa que a nosotras nos gustaría saber con qué Partido Socialista, con el que promete durante la campaña o con el que después nos encontramos en las instituciones. Y a mí esto me parece una cuestión fundamental a aclarar. Sabemos que los votos de Podemos Alianza Verde no son un cheque en blanco al Partido Socialista y, por supuesto, nuestro apoyo estará sujeto siempre a... acaba la frase. Cuestiones como la rebaja de los alquileres. Correcto. Nos quedan, vamos a ver, 7 segundos al señor Azcón si los quiere utilizar. No es obligatorio. 5 segundos al señor Nolasco. Y le quedan 21 al señor Guitarte. Que quería aprovechar precisamente como ha salido el tema de la agricultura de nuevo para reclamar que el sector primario deje de ser el eterno sacrificado siempre que haya algún convenio internacional. Nos oponemos a los acuerdos de Mercosur y nos oponemos a que siempre sea el sacrificado el sector primario cuando haya un acuerdo internacional. Pedimos que se convoquen elecciones en el campo, llevan 20 años sin convocarse y que realmente se otorgue el reconocimiento a este sector como elemento sustentante del medio rural. Bueno, queda un resto de 7 segundos, si lo quieren utilizar, si no... Sí, vamos... sí que me gustaría. 7 segundos, pues venga, 7 segundos, señor Azcón. Señor Izquierdo, el señor Samper era de Vox, pero era de mi gobierno. Él no se acuerda, pero yo le diré que por primera vez en mi gobierno se destinaron 8 millones de euros para los agricultores en la sequía. Correcto. Él no se acuerda. Correcto, ya estamos fuera de tiempo. Sí, 8 millones de euros para la sequía. Correcto. Créditos. Bueno, y ya queda 5 segundos. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Que la forma de proteger a la mujer que tiene la izquierda es importar culturas islámicas desde fuera. Así que ya me contarán ustedes. Tus 22 segundos. Bien, empezar diciendo que el señor Nolasco es un machista. Sí, claro. Lo estamos viendo en todos sus comentarios. Muy bien. Total apoyo a las reivindicaciones feministas que se están realizando en esta mesa. Decir también que, por supuesto, rechazar el acuerdo con Mercosur, rechazar la reducción de la PAC del 18% y decirle al señor Azcón que piense más en los servicios sociales, que se acuerde de esas manifestaciones sanitarias, de educación, del Pirineo digno, porque son el principio de su fin. Correcto. Llegamos al fin de los bloques y ahora, igual que empezamos con el minuto de plata, acabamos con el minuto de oro. En este caso, en vez de mayor a menor, será de menor a mayor en representación. Pueden, ya saben, su cámara la tienen identificada. Tienen un minuto para pedir el voto, para convencer a los indecisos, para hacer la consideración que quieran. Empezamos por el Partido PAR, por Alberto Izquierdo. En primer lugar, querría agradecer a Radio Televisión Española el tamaño del atril, que me hace estar mucho más cómodo, quizá a otros no les hará estar tanto. Aragón no necesita experimentos, necesita que la gente cuando se apagan estos focos se quede, que cuando algunos vuelvan a Madrid, quizá más de los que nos parece, los que seguiremos aquí seremos los del Partido Aragonés. Cuando vuelvan las dificultades, que volverán, Aragón necesitará acuerdos, no gritos, necesitará estabilidad, no propaganda vacía. El Partido Aragonés no promete milagros ni soluciones fáciles a problemas muy complejos. Promete algo que hoy es muy difícil de encontrar en política: responsabilidad y estabilidad. Pensar primero en Aragón no es ser egoísta, es saber a quién sirves. Porque Aragón es tierra de pactos, no de imposiciones. El día 8 de febrero confía en nosotros. Vota Partido Aragonés. Aragón primero. Conquistar un derecho nos puede costar la vida y perderlo puede ser posible en una votación de 2 minutos. Es tiempo de reivindicar la fortaleza de las ideas, la coherencia de las propuestas y la garantía de la trayectoria de la lucha firme para los derechos de la clase trabajadora y de la mayoría social. Es tiempo también de reivindicar a la gente que soñamos con otro Aragón posible, un Aragón de paz, acogedor.
feminista, en el que lo público garantice vidas dignas. Una tierra que no sea para las multinacionales y los fondos de inversión, que sea para la gente, una tierra donde tengamos pueblos y barrios vivos, diversos, inclusivos, verdes. Tu voto tiene mucho valor y cada voto cuenta. Tu voto puede ser una profesional sanitaria más en el centro de salud, otro cole más en tu barrio y otro ladrillo más en el muro de contención del fascismo. Este 8 de febrero, vota por tus derechos, vota por ti y vota por todas. Señora Goicoechea. Me dirijo a ti, que has escuchado este debate con atención, pero sobre todo me dirijo a ti que nos tienes de fondo mientras recoges la cocina o estás acostando a tus hijos. Vivimos demasiado deprisa, trabajamos mucho y hemos normalizado la precariedad como forma de vida. Hace apenas unos meses, un gran tenedor ponía a la venta el bloque donde yo vivía de alquiler y tuve que marcharme como tantas otras. También he encadenado contratos precarios para poder llegar a fin de mes. Y si algo he aprendido estos años es que de esta saldremos juntas y por la izquierda, con más derechos. Porque yo creo en un Aragón justo, en un Aragón que cuida y que protege, un Aragón que está al servicio de todos. El Partido Popular y Vox seguirán privatizando, señalando al último o al penúltimo, y el Partido Socialista promete cosas que luego no cumple. Por eso te voy a pedir una cosa muy sencilla, que este 8 de febrero salgas a votar Podemos Alianza Verde, por la educación y la sanidad pública, por la paz, en contra de un genocidio, porque sí se puede. Señor Guitarte. Sí, pues estamos viendo tanto en el debate como en la propia campaña que es muy fácil hablar, es muy fácil predicar, pero muy difícil dar trigo. Y la realidad es que la mayor parte de los que están aquí han tenido experiencias de gobierno, han estado durante 40 años o 45 gobernando y no han conseguido solucionar los problemas. Les agradecemos que la despoblación, por ejemplo, esté encima de la mesa, tanto en la campaña como en el debate, pero la realidad es que se habla y no se solucionan los problemas. Todavía sigue siendo necesario exigir igualdad entre todos los ciudadanos, independientemente del código postal en el que residen. Y esa exigencia es inexorablemente para prestarla con la calidad de los servicios públicos en el territorio. Nosotros creemos en la fuerza de Aragón y va en nuestro propio nombre. Teruel existe, Aragón existe. Y por eso queremos que haya un Aragón con política limpia, que esté bien financiado, que se desarrolle con equilibrio territorial y con oportunidades para todos. Así que el 8 de septiembre, si quieres que Aragón cambie, si quieres que realmente se consolide una formación política que va a defender a Aragón en el exterior y internamente con un modelo territorial distinto, vota Aragón existe, Teruel existe. Pues me dirijo a ti, persona que sufre el descontento, que ha llegado a este punto del debate. Ha visto discursos de candidatos y candidatas que ahora le dicen que Aragón importa, que usted importa, que importamos. Pero también ha visto como desde despachos lejanos malvendían lo que es suyo, lo que es tuyo. Tu tierra, tu casa, tu trabajo, tu educación, tu sanidad. Te están robando Aragón. ¿Has visto cómo los líderes aragoneses agachan la cabeza cuando tienen que enfrentarse a sus líderes estatales? ¿Has visto cómo nos dejaban solos en tantas ocasiones que hemos estado reivindicando lo de Aragón, que hemos sido su voz? Y ves cómo esos líderes se rinden ante sus jefes. Pero tú no te has rendido nunca y Aragón tampoco. Y por eso ahora tienes en tu mano una elección. Seguir como hasta ahora para que nada cambie o votar a favor de ti. Votar a favor de Aragón. Votar Chunta Aragonesista. Muy buenas noches a ti que me estás escuchando. Aragón se merece muchísimo más y hay algunos que pretenden que tengamos que elegir entre la mafia del PSOE o la estafa del Partido Popular. Y lo cierto es que 40 años de bipartidismo y sus pactos con el separatismo nos han llevado a un colapso en todos los órdenes. Ellos hablan con ese mantra de la supuesta gestión, pero supuesta gestión de que cómo está la sanidad, cómo están las infraestructuras, cómo está la vivienda, cómo está todo. Tú, joven, que me oyes, que te han hecho elegir entre el exilio y la precariedad, cuando ves la España de tus padres o de tus abuelos que tenían trabajo, casa y coche y ahora tienes paro, zulo y carril bici. Este mundo es la consecuencia, o esta España y este Aragón son la consecuencia de estos partidos que ahora te prometen el oro y el moro cuando han tenido años para hacerlo y jamás han hecho absolutamente nada. Lo que hay que hacer es cambiar las políticas porque se pueden cambiar las políticas y ser valientes y aplicar sentido común. Así que si quieres sentido común, este 8 de febrero, vota Vox. Hoy me dirijo a todos aquellos que dudan, aquellos que creen que somos iguales o que sinceramente piensan que votar no importa. Y sí, sí que importa. Esta noche han podido escuchar 8 opciones políticas, a las 2 derechas y a las 6 opciones políticas distintas, que son mayoritariamente progresistas, pero que solo una de ellas puede conformar un gobierno alternativo, un gobierno progresista. Durante estos 2 años, los aragoneses hemos sufrido en nuestras carnes lo que ha significado el desgobierno del Partido Popular y de Vox, un desgobierno de privatizaciones, de recortes y de confrontación.
Y por eso, hoy, ahora, solo existe un voto, una opción que frene a las derechas y que siga defendiendo a los derechos. Un voto y una opción que recorte, que evite esas privatizaciones y que apoye a los servicios públicos. Un voto y una opción que defienda y cuide lo verdaderamente importante. Y ese es el voto al Partido Socialista. Si me das tu voto, si me das tu apoyo, si me das tu confianza, no te fallaré. Hemos tenido la oportunidad, es verdad, de oír a todos los partidos políticos. Yo no quiero ruido, no quiero bloqueo político, no quiero mentiras. Yo quiero un proyecto común para todos los aragoneses. Yo quiero un Aragón que haya oportunidades en los pueblos y en las ciudades, que haya más médicos, que haya más profesores. Quiero un Aragón que cuide a nuestras personas mayores, pero que también le dé a nuestros jóvenes un proyecto de vida. Un Aragón en el que se construyan más viviendas públicas, en el que podamos mejorar nuestras carreteras, que cuide el campo, que cuide a nuestros agricultores y que defienda lo que es nuestro. Un Aragón que se escuche en España y que seamos una voz de las que importan. Por eso es por lo que te pido tu confianza en las próximas elecciones, porque Aragón lo construimos entre todos. Pues muchísimas gracias a los 8. La verdad es que hacer un debate a 8 es complicado. Yo tenía mis dudas y les tengo que dar las gracias. Seguramente los aragoneses, los que lo han visto en toda España a través del canal 24 horas, otras plataformas, pero sobre todo los que tienen que decidir con su voto el próximo 8 de febrero, se lo van a agradecer, porque ha habido viveza, se les ha escuchado en ocasiones un poquito atropellada, pero era necesario que contrastaran y confrontaran. Yo se lo quiero agradecer en nombre de la televisión, radio televisión pública, y también se lo agradecerán seguramente los aragoneses. Por lo tanto, esta vez no me voy a equivocar. Señor Izquierdo, señora Goicoechea, señor Puello, señor Azcón, señora Alegría, señor Nolasco, señor Guitarte y señora Abengoechea. Muchísimas gracias a los 8. Ahora toca el turno de sus paisanos, de los aragoneses que votarán el próximo 8 de febrero. Desde aquí, desde Zaragoza, desde el corazón de Aragón, muy buenas noches.